Buenos días, jóvenes. Voy a compartir la clase correspondiente al día 16 de septiembre, Ciencias quinto grado. Bueno, iniciamos la fase 3, semana 16. Vamos a hablar un poco acerca de la degradación de la flora y la fauna en algunos ecosistemas. Bien, aquí podemos observar nuestro contenido, nuestro tema, también la propuesta de evaluación que vamos a hacer y la orientación sobre la guía. Como ustedes comprenderán, chicos, dentro de un ecosistema hay un montón de factores que influyen en el desarrollo de este. Cada organismo dentro de un ecosistema tiene un rol específico, una función. Entonces, la extracción o la destrucción de esto puede generar el desequilibrio en un ecosistema y extinguir algunas de estas especies. Como comprenderán, todos los ecosistemas están en constante cambio por muchas situaciones, ¿verdad? Porque el clima cambia, por la lluvia, por cualquier situación natural o artificial que pueda generar esto, un cambio en el ecosistema. Hoy vamos a hablar de dos cosas en particular, de la flora y la fauna. Bueno, aquí aparece la definición, cuál es la destrucción de la flora, que es un cambio artificial provocado por el humano. Nosotros somos una de las especies que más ha modificado nuestro planeta y somos una de las especies relativamente nuevas en nuestro planeta. Hay especies que tienen mucho más tiempo en nuestro planeta y no han degradado tanto como nosotros. Entonces, ¿qué degrada la flora? Pues la degrada la tala indiscriminada de árboles. ¿Por qué se talan árboles? Pues ocurre por muchas situaciones, pero aquí mencionamos tres. La primera es para la obtención de madera, para la fabricación de algún mueble, para leña incluso, para la cocina, o para fabricar algún utensilio que nosotros podamos utilizar. Entonces se talan grandes cantidades de muebles, de madera para la fabricación de estos. También la urbanización es uno de los efectos que está teniendo mucho auge en la actualidad. Como comprenderán, la cantidad de personas que viven están creciendo, es decir, está reproduciendo constantemente el ser humano, entonces eso genera que necesiten más espacios para vivir. En consecuencia, se necesita construir más y esos espacios necesitan talar los árboles para poder construir. También otra tala que se da de árboles es por los cultivos, ¿verdad? A más personas necesitamos más comida. Entonces, como necesitamos más comida, necesitamos sembrar más. Como se necesita sembrar más, se necesita cultivar en esa parte, que es un monocultivo, maíz, arroz, todo eso. Eso degrada los suelos y en consecuencia afecta a toda la flora y la fauna también, porque los animalitos se quedan sin casa. Luego encontramos otro que es muy común en nuestros lugares, es los incendios forestales. Ustedes también se han dado cuenta que a veces cuando nosotros, en verano, ¿verdad? Por ahí como en diciembre, enero, hay personas que indiscriminadamente le traban fuego a los matorrales sin ninguna causa justificada. Esto genera que todo lo que está ahí pierda su vida, ¿verdad? O emigre hacia otro lugar. Los animalitos son una de las, todo animal, si ustedes han notado, le tiene miedo al fuego. Nosotros somos los únicos animales, la única especie que hemos logrado dominar o controlar en cierta medida el fuego. Los demás animales tienen miedo a este fenómeno. Luego encontramos otra degradación de la flora, que es la contaminación del suelo por la lluvia ácida. En este caso, como ustedes comprenderán, nosotros emanamos o contaminamos de gran manera. Por ejemplo, cuando tenemos un aerosol, cuando fumigamos, cuando abonamos al suelo, incluso estamos colocando un químico en las plantas, y eso genera que el agua se contamine. Algunas sustancias no se filtran en el suelo, sino que se evaporan, como por ejemplo los aerosoles. Estos se van para la atmósfera, se condensan y caen. La lluvia que cae ya cae contaminada. A ese fenómeno le llamamos lluvia ácida. Y cuando cae, pues puede corroer algunos metales, pero también puede degradar a algunas plantas, a los suelos. Como ustedes pueden leer acá, ¿verdad? Algunos de los grandes contribuyentes a este son los carros, los buses y las fábricas. Luego encontramos la destrucción de la fauna. Por fauna vamos a entender todos los animales, ¿verdad? Todo ser vivo que tiene la capacidad de moverse. Este es un animal. Y también el humano ha contribuido a que muchas especies desaparezcan. Y vamos a analizar algunas de ellas. Una es la caza ilegal, ¿verdad? La caza ilegal es cuando una persona
asesina a otro animal para obtener diversas situaciones. Diversos recursos pueden utilizarlo. Todas las cazas están medidas por el Ministerio de Medio Ambiente, reguladas, pero las personas hacen algo que se llama caza ilegal, cosa que no es correcto. ¿Para qué las personas cazan? Primero, en algunas situaciones lo utilizan como un trofeo. Vemos en algunas casas que tienen allí la parte de un animal, como puede observarse aquí en la imagen, como recuerdo de un animal. En algunos países incluso lo colocan en la sala, cosa que no es correcta. También para comercializar. ¿Qué se comercializa? Pues la carne, el cuero, los dientes, las pieles, todo. Incluso algunas sustancias que se utilizan para otras cosas. También en algunas situaciones se hace para alimentarse. Algunos animales se consideran que tienen propiedades curativas o propiedades afrodisíacas, y eso genera que algunas personas tengan la curiosidad por cazarlo, ¿verdad? O incluso solamente como un deporte no muy correcto, ¿verdad? También el comercio de animales. Algunos animales son comercializados como para ser mascotas. Por ejemplo, los pericos, los loros, las tortugas. Aquí pueden leerlo ustedes, ¿verdad? Eso, como ustedes comprenderán, es algo penado. Además, que un animal en el cautiverio se estresa. Así como nosotros nos estresamos, por ejemplo, por la tarea. Imagínense, bueno, nosotros nos estresamos el año pasado porque estuvimos encerrados un mes o no sé cuántos días. Ahora imagínense pasar toda su vida encerrados. O sea, no, ¿verdad? No es algo correcto que un animalito que naturalmente o en su ¿cómo se llama? En su hábitat natural está en libre, puede irse donde quiera, y que nosotros lleguemos y lo aprisionemos, ¿verdad? No es correcto. Los animalitos tienden a dañarse y pueden morir. También otra actividad que se está dando mucho es la introducción de especies exóticas, es decir, especies que no son nativas de nuestra zona. Hay un montón. Por ejemplo, nosotros, ustedes observan que a veces nos gustan los perritos que tienen mucho pelaje, por ejemplo. Estos animalitos tienden en nuestra zona, por ejemplo, a sufrir de mucho calor. También encontramos especies como por ejemplo este animalito que aparece acá, el gecko. Un animalito que ha sido introducido en nuestro país y que ha desplazado algunas especies como el cantil. Tal vez ustedes recordarán en algunas situaciones un cantil, un animalito un tanto extraño, que ahora generalmente no se ve en las casas, porque ha sido desplazado por este animalito, porque compiten por el alimento. Entonces, dos especies en un mismo hábitat lo que hacen es competir, y definitivamente una va a ganar y una va a desplazar a la otra. Es lo que observamos acá. Bueno, aquí habla de los animales que han sido introducidos por el humano y han sido domesticados, en el caso del perro y el gato. Estos son animales que viven, bueno, también las gallinas, que han sido adaptados al humano, pero que también pueden crear un problema, porque hay algunos de ellos que cazan algunas especies. Por ejemplo, el gato se puede comer un pájaro y todo eso. Es decir, hay una influencia en el ecosistema, en el hábitat. Como comprenderán, nosotros tenemos gran influencia en todo este proceso. Uno de ellos es que nosotros utilizamos mucho plástico. El problema con el plástico es que puede cubrir una parte y hace que sea impermeable el suelo, es decir, el agua no se filtra. En consecuencia, todo el agua se va. Entonces no produce un suelo fértil. Ustedes han observado donde hay Durapax, por ejemplo, o cuando llueve en nuestras comunidades, todos los platos desechables se van hacia el río y después flotan allí. Cuando baja el nivel se ven los grandes partes de plástico allí. Una contaminación muy fea y que también afecta a algunos animales. Lastimosamente, todo lo que nosotros tiramos al suelo va a parar a los lagos, a los ríos y a los océanos. Y en algunas ocasiones nosotros nos alimentamos de eso. Por ejemplo, de los ríos, consumimos pescado, camarón, cangrejos y todo eso. Que se degrade la flora y la fauna tiene un montón de consecuencias. Primero, la pérdida del hábitat. Entonces, la zona donde ellos habitan, donde se desarrollan, produce menos, una zona donde ha sido trabajada demasiado. Además, los mantos acuíferos disminuyen, porque recordemos que los árboles ayudan a que el agua se contenga allí y después se esté evacuando poco a poco. También la degradación genera la extinción de las especies. Hay especies que no logran adaptarse al cambio. Entonces, si no logran adaptarse al cambio, van a desaparecer. En consecuencia, habría un desequilibrio en los ecosistemas.
y lógicamente en nosotros, que son nosotros que necesitamos de los ecosistemas, ¿verdad? Dependemos de la naturaleza. Todo lo que consumimos viene en un momento de la naturaleza. Por ejemplo, el café, por ejemplo, incluso los churritos que ustedes se comen son de maíz, no son de otra cosa. Entonces, se necesita en un momento de la tierra para producir el maíz, hacer el proceso químico que después ustedes lo consumen. Es decir, que el ecosistema, los hábitats, las especies que habitan ahí, siempre son importantes para nosotros. Bien, luego iríamos a la parte del ponte a prueba. En el caso de estos chicos, como ustedes tienen su guía, pueden subrayarlo acá, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema si ustedes tienen su guía. En el caso de no tenerlo, pueden imprimirlo. Y en el caso de que no puedan hacerlo, ustedes copian la pregunta, y luego la respuesta correcta. De manera similar como hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, en el 1 dice, la destrucción de la flora y la fauna es ocasionada por acciones artificiales hechas por las personas. Esto es verdadero. Las personas, los seres humanos, somos algunos de los que influimos en esto. Luego en el 2 dice, los incendios forestales pueden ser ocasionados por la quema de rastrojos en las zonas de cultivo aledañas. Verdadero. Cuando damos fuego puede degradarse eso, de manera sucesiva con las demás. Y luego nos aparece en nuestro resuelve un crucigrama. Un crucigrama es una figura, como este cuadrito que tenemos acá, que nos permite llenar una letra por cada cuadrito. Para llenarlo nos dan algunas pistas acá, ¿verdad? Entonces, si nos dicen horizontal, serían hacia allá, ¿verdad? Si nos dicen vertical, sería hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a leer cuáles son las indicaciones que nos dicen. No voy a resolverlo todo, la idea es que ustedes lo hagan. Y, bueno, esto pueden pegarlo. Si tienen su guía, lo resuelven en la guía. Si no, lo dibujan, lo imprimen o lo pegan en su cuaderno para resolver. Por ejemplo, yo no voy a resolverlas todas, pero sí voy a resolver algunas. Veamos en el 4 horizontal. Dice, animales y plantas desaparecen. El 4 horizontal. Entonces, lógicamente, cuando los animales desaparecen, es una extinción. Entonces, colocamos la E acá. Extinción. Y ahí lo tenemos. Cabe exactamente. Tiene que ser una letra por cada cuadrito. Luego veamos en el 5. Dice, contamina suelos, lagos y océanos. Para resolver esta parte podemos ir y ver dónde dice eso. Y está exactamente aquí. Contaminando suelos, lagos y ríos. Exactamente como nos aparece acá. Entonces era el plástico. Vamos a ver si cabe exactamente. Plástico. Y cabe exactamente. De manera similar con los demás. Si tienen alguna duda, me escriben para ayudarles.